Y por cómo lo estamos obteniendo, nos damos cuenta que el valor del punto base es la cantidad de pesos vista el día de hoy, equivalente a un punto base de forma periódica durante la vida del swap. Si a mí alguien me dice, oye, ¿qué prefieres? El día de hoy entrar en un swap a la tasa par swap, recibiendo la tasa par swap, pero el día de hoy te dan esta cantidad de dinero, el valor del punto base, o prefieres entrar en el swap recibiendo la par swap más 0.01% y no recibir nada de hoy. Bueno, pues entonces estas dos cosas son equivalentes. Es exactamente el valor del punto base, el valor visto hoy del efecto de un punto base a lo largo de la vida del swap sobre todos los cupones. ¿De acuerdo? Esto es extremadamente importante. Díganme si tienen duda al respecto de este concepto. Luego, cuando veo pocas manos, sé que es muy probable que no sea del todo claro el concepto. Pero bueno, estoy determinado que aun cuando terminemos en marzo el semestre, vamos a ver lo suficiente como para que pongamos esto en acción y quede perfectamente claro. Ok, entonces, ya que tengo eso, voy a regresar a mi ejemplo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo un ejemplo en donde teníamos un cliente, ¿no? Un cliente que tenía un crédito a 5 años, donde él paga intereses de forma mensual y los intereses se calculan con la correspondiente TIE que se conoce al inicio de cada uno de los 60 cupones que componen su crédito, y dichos intereses los liquida al vencimiento del correspondiente cupón. Y entonces la preocupación de este cliente obviamente es que el correspondiente valor que va tomando TIE en las fechas en las que se calculan los intereses que tiene que pagar, empiece a subir. Oye, yo creo que la presión inflacionaria continúa, yo creo que el Banco Central va a seguir subiendo tasas, entonces la TIE va a subir, a mí me preocupa eso, y como yo no me dedico a esto, yo pedí este préstamo para mi actividad productiva, lo que sea que se dedique este cliente, no quisiera yo tener que estarme preocupando por las variaciones de mercado que tenga la tasa a la cual yo tengo que pagar intereses, y entonces lo que voy a hacer es me voy a conseguir una cobertura. Entonces, este cliente le habla a una institución financiera que puede ser la misma que le otorgó el crédito, o si tiene a lo mejor relación con varios bancos, no necesariamente tiene que cerrar la cobertura con el banco que le otorgó el crédito, y a lo mejor puede pedirle precio a varias instituciones financieras, le habla a cada una de ellas, le habla a su banquero de relación y le dice, oye, me gustaría entrar en un swap donde yo te pago tasa fija conocida desde ahorita, a cambio de que tú me pagues sobre mi estructura de crédito, sobre los nocionales de mi crédito, los flujos calculados con las correspondientes TIEs que se vayan conociendo al inicio de cada cupón. De tal manera que si yo entro en este swap contigo, pues yo te pago fija, tú me pagas variable, y con la variable que tú me pagas, a mi vez yo liquido mi crédito. Yo voy pagando los intereses de mi crédito de tal forma que el cliente se queda de forma neta pagando fija y no teniéndose que preocupar por las variaciones que vaya teniendo TIE. Es clara, ¿no? La descripción de la necesidad y de por qué
el cliente está interesado en tomar esta posición. ¿Todos? Perfecto. Entonces, el equipo de ventas de la institución financiera dice, perfecto, yo le voy a cotizar al cliente este producto financiero, este derivado. ¿Qué quiere decir que el ventas cotice o le pase precio al cliente? Lo que el cliente espera es que el ejecutivo de ventas o el banquero o ambos le digan cuál es el valor de tasa fija que podría pactar en este momento el cliente entrando en el swap pagando dicha tasa fija, de tal manera que en este momento en que entra en la transacción el cliente no tenga que desembolsar dinero. Desde este punto de vista, la cotización que le pase el equipo de ventas al cliente es una tasa par swap. Es una tasa par swap desde el punto de vista de que no habrá un intercambio inicial de dinero entre el cliente y el banco si la operación se cierra. Y entonces, ¿cómo le hace el equipo de ventas para saber cuál es la tasa fija que le puede ofrecer al cliente para que el cliente pacte entrar en el swap con el banco pagando dicha tasa fija? Entonces, el ventas dice, bueno, pues me tengo que voltear con el dueño del producto, con el experto, con el trader de swaps, con aquel que tiene acceso al mercado interbancario, aquel que tiene la posibilidad de operar, ya sea pagando o recibiendo, fija en el correspondiente mercado profesional. Entonces el ventas le dice al trader, oye, ¿sabes qué? Traigo un cliente, quiere entrar en un swap, necesito que me cotices la fija, el cliente estaría pagando fija. Y entonces el trader le dice, perfecto, mándame el calendario con todas las fechas de los cupones, con los nocionales correspondientes que estaríamos cubriendo. Este trader tiene un sistema donde tiene implementado la fórmula para evaluar un swap, que es la que ya vimos, ¿de acuerdo? La implementaremos en su momento numéricamente en una hoja de cálculo. Bueno, lo harán ustedes, pero bueno. Y entonces lo mete y el trader dice, bueno, pues yo, punto número uno, si yo lo meto a mi calculadora, entonces yo con mi calculadora puedo saber cuál es la tasa fija que produce un NPV de cero. ¿Sale? Y entonces el trader dice, yo con la fórmula que aprendí en el curso de derivados, puedo calcular aquella tasa fija que hace que el NPV de la estructura sea cero. Perfecto. Oye, que dicha tasa es el 90550. Oye, le voy a decir yo al ventas, le recibo al cliente al 90550. Bueno, si él no quiere ganar nada de dinero, si quieren ser súper agresivos, si quieren quedar súper bien con el cliente, pues le pueden pasar el 90550, que eso, bueno, ahí es donde está el teórico calculado por el trader, ¿no? Luego resulta que si el cliente acepta cerrar la transacción, pues van a capturar en los sistemas del banco la transacción donde el portafolio del trader va a capturar, va a tener imputada una operación donde le está recibiendo a este cliente en una tabla de 60 cupones mensuales el 90550 y sabe que de ahí en adelante, si se pacta esta operación, él todos los meses a vencimiento va a recibir los flujos del cliente calculados al 90550 y el trader sabe que va a tener que pagarle al cliente los flujos calculados con los correspondientes valores de TIE. El cliente feliz porque ya pudo fijarse, porque ya tiene de forma neta una tasa fija, se va a su casa y dice a huevo, y el trader se queda con el riesgo de mercado. ¿Cuál riesgo? Oye, pues sí, a lo mejor ahorita yo el valor
justo mid, el valor de no arbitraje que yo veo es 90550, pero luego si las tasas se empiezan a mover, pues obviamente el valor del swap va a cambiar. Oye, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo evaluamos un swap? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está mi fórmula de evaluación? Mi fórmula de evaluación. Aquí está, ¿no? Fíjense, exactamente esta es la que necesito. Esta es la posición que tendría el trader. El trader le está recibiendo al cliente la fija a cambio de pagarle los correspondientes valores de TIE. Como el trader llevó un buen curso de derivados, sabe que en su fórmula de evaluación, en lugar de poner las TIEs desconocidas el día de hoy que pasa el precio, tiene que poner las correspondientes tasas forward. Y con esta fórmula, él sabe cuánto vale el swap. Y entonces él le pasa el 90550 al cliente como K y sabe que con esa resulta que el IRS vale 0. Perfecto, pero pasa el tiempo y el mercado se mueve. Oye, ¿el mercado se mueve? Sí, el mercado se mueve. Y entonces, ¿se acuerdan que nosotros la forward se calcula en términos de estos descuentos? Y entonces, como nosotros podemos expresar la forward en términos de estos descuentos, con estos descuentos yo siempre puedo evaluar mi posición en el forward. Pero estos descuentos, ¿creen que ustedes se vayan moviendo en el tiempo o no? Pues claro, estos factores de descuento, estos precios de bonos cupón cero, se mueven de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado. Pero aquí ustedes, si fueran muy sagaces, con todo el derecho podrían decirme, oye, pero en la práctica, ¿de dónde carajos saco yo estos factores de descuento? ¿Cómo le hago yo para obtener estos factores de descuento para poder evaluar un swap? Yo les digo, bueno, al menos hay uno que sí conocen. Fíjense, si yo les digo, oye, ¿cuál es el factor de descuento nivel curva TIE que va de hoy más 1, hoy más un día hábil a hoy más 1 más 28 días? Ustedes saben cómo calcular ese factor de descuento, ¿cierto o no? Pues sí, claro, porque yo sé cuál es la tasa que aplica al periodo que va de mañana a 28 días después, porque la publica todos los días Banco de México y se llama TIE 28. Y entonces están de acuerdo que esto lo puedo calcular. Y ahora se acuerdan que la TIE tiene composición simple. Entonces esto sería 1 entre 1 más la TIE, que es oficial para el día de mañana, que se publica en la página de Banjico hoy a las 12:30 y que sale en el diario oficial de la Federación mañana, por la fracción de año, que es 28 sobre 360. Digo, a huevo. El factor de descuento, este lo conozco. Pues sí, güey, conoces ese, pero no necesariamente tú vas a nada más descontar flujos en ese periodo de tiempo. El cliente te trajo una tabla y esa tabla tiene cupones mensuales y dura 5 años. Entonces tú vas a necesitar factores de descuento que te digan el valor de hoy a dentro de un mes que vence el primer cupón del cliente, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, dentro de 5 meses, hasta dentro de 60 meses. Y con todos esos, aparte, construyes las forwards. Y si tienes todos esos factores de descuento, pues sí. ¿Y de dónde salen esos factores de descuento? ¿Dónde los observo? ¿Son observables en mercado? ¿Dónde los observo? Le hablo a mi mamá y se los pregunto.
le hablo a la gobernadora de Banco de México, oye, Victoria, ¿me puedes decir cuáles son los factores de descuento? Le escribo al profe de derivados, ¿se acuerda de mí que estaba en su curso? ¿Me puede decir los factores de descuento? ¿O qué hacemos? Porque esta es una pregunta ya real. Oye, estamos desarrollando la teoría y yo les defino qué es un bono cupón cero y todo el mundo lo entiende y todo el mundo es feliz, pero luego en la práctica, ¿dónde se observa esto? Porque ustedes, cuando piensan en un bono cupón cero, piensan en un CETE. ¿Pero qué creen? CETES, punto número uno, es un instrumento emitido por el gobierno federal. No es un instrumento interbancario. Y entonces la curva de CETES es diferente que la curva interbancaria. Punto número uno. Punto número dos. ¿Cuál es el plazo máximo al que se emiten CETES? Creo que hasta 2 años máximo. Y hay CETES a 28 días y a 91 y a 182 y a un año y no sé qué. Y luego, ¿cómo le haces? Punto número uno, no es el mismo nivel de riesgo, esa es curva gubernamental, no es curva interbancaria. Y punto número de dos, yo tengo que descontar flujos de aquí a 5 años. ¿Dónde observo los factores de descuento asociados a la curva interbancaria? Asociados a la curva interbancaria, bueno, pues parece que no tenemos idea. Y yo les digo, todos esos los tenemos que inferir, deducir de lo que sí sabemos. ¿Y qué sí sabemos? Sabemos cómo cotizan los swaps de mercado. Sabemos que hay un mercado profesional de traders poniendo bids y offer en el 3x1, en el 6x1, y yo sé que este mercado es interbancario. Es la curva que me interesa. Oye, ¿puedo yo descontar con la ParSwap del 13x1 un flujo? No, güey. ¿Por qué? Porque una tasa ParSwap no es una tasa cupón cero. Yo para descontar un flujo necesito una tasa cupón cero, una tasa afectada por flujos intermedios. Yo estoy trayendo a valor presente de una fecha específica al día de hoy. Y estas tasas, por definición, siendo tasas ParSwaps, son tasas fijas que aplican periódicamente en un swap. Son tasas cuponadas, son tasas que se van utilizando en cada periodo, no son tasas cupón cero. Y entonces yo tengo que aprender a extraer, deducir, implicar los factores de descuento correspondientes a la curva de TIE de los instrumentos de mercado. Les voy a enseñar a hacerlo en una primera versión muy sencilla cuando no hay riesgo de crédito en este semestre. ¿De acuerdo? Pero es claro lo que estoy diciendo. O sea, ¿entienden el concepto de lo que estoy hablando? Creo que me da gusto que sean honestos, me da gusto que no me manden manitas, porque la verdad es que no es fácil de entender. Y no porque sea complicado, no porque no tengan la capacidad, sino porque son de ese tipo de cosas a las que no estamos acostumbrados, porque no son cosas académicas o no son cosas teóricas. Y nos sentimos súper, súper cómodos con el teorema de Bolzano-Ballestras, pero nos dicen, oye, hay que extraer el factor de descuento de una curva de mercado, y uno dice, Dios mío, o sea, es que ni siquiera entiendo de lo que me están hablando. Pero para eso es este curso. Vamos a llegar a eso. Lo importante es que poco a poco, vayan tratando de entender cuál es la implicación de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el trader que pasó el 90550 dice, oye, pues si las tasas de mercado se mueven, si las tasas de mercado suben, pues estos factores de descuento que se deducen de ahí, pues van a subir. Madres, ¿y qué pasa si las tasas de interés suben? ¿A quién le conviene? ¿Al cliente que pactó desde el inicio una fija o al trader? Pues al cliente, ¿no? El cliente dice, no mames, yo pacté el 90550 y ya las tasas se subieron más.
Y entonces, el NPV del swap, el valor presente neto del swap, desde la posición del cliente se hace positivo y desde la posición del trader se hace negativo. El trader empieza a perder valor. Y entonces aquí es donde entra la parte más importante del trabajo de un trader. Tiene que gestionar el riesgo. ¿Qué quiere decir gestionar el riesgo de mercado? Quiere decir que el trader tiene que tomar posiciones, decisiones y posiciones para inmunizar las posiciones que tiene con los clientes y que el portafolio no nada más no pierda valor, sino idealmente lo incremente. Y entonces, como el trader dice, pues yo me voy a quedar con un riesgo abierto a subida de tasas, ¿cómo le hago para inmunizar mi riesgo? ¿Cuál es mi portafolio dinámico de cobertura que me decía el profesor en clase y que yo ya me tenía mis alfas y mis betas, pero luego llegué a trabajar y ya no tenía ni puta idea de cómo hacerlo, de qué hacer? Bueno, obviamente el ideal para el trader sería que él, si le está recibiendo la fija al cliente, pues se la pueda pagar a alguien más en la misma estructura de montos del crédito del cliente y en el mismo calendario. Pero obviamente eso no existe en la vida real. Ay, sí, oye, el cliente viene, me trajo su calendario con sus montos de su crédito y yo me volteo y le digo a Goldman Sachs, oye, güey, te quiero pagar fija exactamente en esta estructura. No, a lo que tiene acceso el trader es al mercado interbancario. Es aquí donde él puede cubrirse. Y entonces, si él va a recibir fija del cliente, ¿qué tiene que hacer en mercado? Ah, pues en mercado, él lo que tendría que hacer es, pues, pagar fija. ¿Están de acuerdo? Si le está recibiendo la fija al cliente para inmunizarse, pues él a su vez tiene que pagar fija. Oye, ¿en cuál va a pagar fija el cliente? Ah, pues el cliente dice, bueno, la tabla que me enviaron, el trader dice, la tabla que me enviaron del cliente es a 5 años. En mercado interbancario no existen IRS mensuales a 60 cupones, pero sí existen IRS cada 28 días los cupones durante 65 ocasiones. Es lo más parecido a lo del cliente. Y entonces, como el trader dice, yo tengo que pagar, pues va y voltea con el broker y se da cuenta que en el 65 por 1 el mercado está del 904 al 908. Ya no parece tan buena idea ofrecerle al cliente el 90550 teórico que sacó, porque si él le dice al cliente, ay, bueno, sí, hay que recibirle al cliente al 90550, si él se quiere cubrir en mercado, ¿cuál es el mejor nivel al que se puede cubrir el trader? El trader quiere pagar la fija que va a recibir del cliente y se da cuenta que si él voltea a mercado, el mejor nivel al cual puede pagar es al 908. Porque aquí se ve en el broker que aquel que quiere recibir está dispuesto a recibir fija al 908. El trader quiere pagar y aquel que le recibe al 908. Y entonces ahí tendría una pérdida porque el trader estaría recibiendo del cliente el 90550 y en mercado podría pagar el 908. ¿Me explico? ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Estoy siendo claro? Y entonces el trader dice, no, puta, como yo no me quiero quedar con el riesgo, le voy a pasar, yo sé que puedo sacar la posición al 908, pero a lo mejor la posición que está en el broker, a lo mejor este offer vale 200 pesos, 200 millones de nocional. Y a lo mejor el crédito del cliente empieza en 1,000 millones, en una yarda, y luego va amortizando hasta llegar, no sé, a 5 millones. Dice, madres, pues yo tengo que cubrir algo que sí amortiza, pero empieza en 1,000 millones y en mercado yo a lo más puedo sacar 200, no la totalidad. Entonces, como no estoy seguro que yo pueda cubrir todo el mercado, me voy a proteger un poco. Y entonces el trader se voltea con el equipo de ventas y le dice, ah, ¿sabes qué? Pásale al cliente
Pásale al cliente el 9.10. Ah, perfecto. Entonces, miren, ya lo había puesto aquí, ese mismo ejemplo. Qué listo soy. Fíjense, el trader le dice al ventas, oye, te recibo al 9.10. Y luego, pues el ventas no trabaja gratis, ¿o sí? Entonces, el ventas dice, ¿sabes qué? Se voltea con el cliente y le dice, te recibo al 9.35. Y el cliente dice, bueno, pues depende quién sea el cliente. Imagínense que el cliente no es un cliente sofisticado, su único banco de relación son ellos, no tienen ni puta idea de lo que pasa en la vida, y le dice, bueno, pues está bien, estás hecho al 9.35. Y entonces, todo esto se graba oficialmente porque tiene que haber una grabación, tiene que haber un medio oficial donde se da el cierre. Entonces, el ventas registra el cierre con el cliente. Perfecto. Te confirmo que has cerrado una operación con Banco C, donde tú en esta tabla de flujos con estas fechas te comprometes a pagar una tasa fija del 9.35% a cambio de que nosotros te paguemos los correspondientes flujos calculados con las TIES. Y entonces, pues el ventas en chinga se voltea con el trader, porque el mercado se está moviendo y el trader le va a decir, oye, te recibo al 9.10, güey, y tienes un minuto, cabrón, para decidir, porque todo esto se está moviendo constantemente, no es un mercado de jitomates. Y entonces se voltea el ventas y le dice al trader, estás hecho. Y entonces el trader sabe que le va a entrar el riesgo. Y el ventas le dice al trader, estás hecho y el cliente nos cerró al 9.35. Y entonces el trader tiene de varias sopas. Ya cerró con el cliente. Si él está nervioso porque cree que las tasas van a subir y decide de una vez cerrar su riesgo y olvidarse de todo, entonces el trader le dice al broker, míos al 9.08. El broker le dice al banco B, oye, te acaban de tomar al 9.08. Perfecto. Y entonces el broker le dice al banco C, ¿cuánto quieres? Dice, pues ¿cuánto traes? Te hago al menos 500. El broker se voltea con el banco B y le dice, oye, estás hecho al 908, te tomaron y trae 500 millones este güey. ¿Se los haces? Bueno, sí, traía 200, pues está bien, hazle los 500. Y con suerte, el banco C, que cerró con el cliente, le dice, oye, ¿sabes qué? Dile si me aguanta a ver si trae unos 700, 800 o los 1,000 millones. Imagínense que en el escenario ideal, el banco B le dice, está bien, estás hecho en tu total de monto al 908. Ahí, entonces, el trader tiene que capturar dos operaciones. Una donde le recibe al cliente el 935, que fue el que pactó el cliente, en una tabla mensual de 60 cupones que va amortizando, y simultáneamente el trader, como cerró a mercado, sabe que tiene que cruzar vía Chicago Mercantile Exchange en un 65 por 1, es decir, en 65 días, pagando. E imagínense que, así, obviamente estoy simplificando las cosas para que quede claro, pero imagínense entonces que el ventas le dice al trader, oye, estás hecho el 935, perfecto. Pues obviamente tú, trader, me dijiste, güey, que me pasabas el 910. Y entonces, el ventas por su chamba, ¿cuánto está ganando? Pues como el trader le dijo al ventas que estaba dispuesto a recibirla al 9.10, pero el ventas le encajó el diente al cliente al 9.35, hay 25 puntos base por el trabajo del equipo de ventas. ¿Está claro? Y entonces el ventas le dice al trader, oye, ¿cuál es el valor del punto base?
Y el trader, pues como tiene su calculadora bien chingona que hizo en su curso de derivados, sabe calcular el valor del punto base, calcula el valor del punto base sobre la estructura del cliente y sabe que ese basis point value, si lo multiplica por 25, va a conocer al ventas el día como resultado al equipo de ventas y le cuenta para su presupuesto anual de tus metas. Y luego, el trader, a su vez, gana o pierde, porque el trader se comprometió a aguantarle el 9-10 al ventas. El trader, como se puso nervioso, dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a cerrar mi riesgo, y él cerró al 908. E imagínense, para simplificar el problema, que obviamente no es cierto, pero imagínense que para hacer cálculos de cocinera, supongamos que el basis point value del 65 por 1 que cerró a mercado es el mismo basis point value que la estructura con el cliente. Y entonces el trader tiene una ganancia de 2 puntos base, porque él le prometió el ventas al 910 y cubrió su posición al 908. ¿Vamos hasta aquí? Y entonces, como aquí el riesgo está cerrado, ya, está cerrado, bueno, pues al final del día, imagínense que fue la única operación que se cerró, el banco o el trader reporta al management, a los jefes, su P&L, su profit and loss. Profit and loss. Y les dice, oye, ¿cuánto ganaste hoy, cabrón? Ah, ¿cuánto fue el P&L del banco? Pues si se dan cuenta, el P&L del banco es toda la distancia entre el 908 y el 935, que son 27 puntos base. Y entonces el P&L es 27 multiplicado por el basis point value, que es una cantidad en pesos el día de hoy. Ah, felicidades, a toda madre. Oye, de ese P&L que estás reportando el día de hoy a cierre, ¿cuánto corresponde al trabajo del equipo de ventas? Ah, entonces el P&L se divide en dos cosas. En el fee de ventas, fee, markup, hay un montón de formas de llamar esto. En los bancos españoles le dicen franquicia. Es 25 por el valor del punto base en este ejemplo. Y el apalancamiento o la parte de trading pura son 2 puntos base. 2 por basis point value. Y entonces la suma de esos dos da el P&L total de 27 puntos base. ¿Cuánto le cuenta al ventas? 25 puntos base. ¿Cuánto le cuenta al trader? 2 puntos base. Pero todo el P&L está en el portafolio del trader. Nada más que a nivel resultados, todo el mundo sabe que de ese P&L de 27 puntos base, 25 corresponden al equipo de ventas y 2 al trader. ¿Está claro? ¿Quedó claro cómo funciona? Ahora imagínense que el cliente, voy a ir sofisticando un poco el mismo ejemplo. Imagínense que el cliente no es un pendejo, es un corporativo grande y le dice, güey, ¿estás loco? 935, güey, nos llevamos bien, eres mi banco favorito, pero pues tengo 3 bancos cotizándome y hay alguien que me da el 925. No, ¿cómo crees? Espérate, no, ¿sabes qué? Te lo dejo en 920. Órale, va. Cerrado, perro. Y entonces, con el cliente, cierran el 920. ¿Por qué? Porque la operación estaba más competida. Hay veces que las operaciones están tan competidas que no le puedes cobrar más de un punto base. Aquí el ventas le está cobrando, si se dan cuenta, 10 puntos base. Y el trader sabe que se puede cubrir 2 puntos base más abajo. Y entonces en total esto trae 12 puntos base, que es una locura. Cuando algo es muy competido, los precios son súper agresivos, súper cerrados. Pero imagínense que el cliente dice, huevo, 920. Y le dice, estás hecho al 920, el venta se voltea con el trader, le dice, estamos hechos al 920.
Y entonces ya sabe el trader que tiene que capturar contra el cliente, que tiene que reconocer 10 puntos base de fee o de markup al trabajo de ventas, y que si él decide cubrir su posición, entonces en ese ejemplo, el P&L del libro, ¿cuánto sería? Pues sería 12 puntos base, ¿no? 12 por el basis point value, 10 correspondientes al trabajo de ventas, que es la diferencia entre lo que le cobraron al cliente y lo que el trader dio, y los otros dos, que fue la diferencia entre lo que el trader prometió y al nivel al que pudo hacer su cobertura. ¿Vamos hasta aquí? ¿O está muy confuso? No, vamos bien, ¿no? Manitas, manitas. O pónganme por ahí un dedo si no está quedando claro y ya con eso me queda claro que no. Ahora voy a sofisticar un poco más el ejemplo. Imagínense ahora la circunstancia, la situación en la que el cliente dice, estás hecho al 920. Y entonces el ventas voltea con el trader y le dice, estamos hechos. El cliente nos cerró al 920. Y el trader dice, ok, ¿sabes qué? No, yo no voy a cubrir la posición porque yo creo que Banco de México va a empezar a bajar tasas. Me quiero aguantar un poquito porque creo que el mercado todavía no incorpora la bajada. Los bids y offers que yo veo en los brokers todavía no traen incorporada la expectativa de bajada, pero yo creo que van a bajar, entonces me voy a esperar y no voy a cerrar mi riesgo. Y entonces el banco duerme con el riesgo abierto. Nada más tiene capturada la operación contra el cliente y no tiene una cobertura. Y entonces, ¿cómo se calcula el P&L al final del día? El P&L al final del día, pues ahora resulta que hay un cierre oficial. Y el cierre oficial en México está dado por un proveedor de precios, un price vendor o proveedor de precios. Hay dos proveedores de precios oficiales en México autorizados. Uno es PIP, proveedor integral de precios, y el otro es Valmer, que pertenece a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, cada banco tiene un proveedor de precios con el cual calcula de forma oficial por la regulación de Banco de México y de las autoridades financieras, todas las posiciones las tiene que revaluar al nivel oficial que publique el proveedor de precios. ¿Qué hace el proveedor de precios? Pues él trata de investigar, capturar, hablar con los brokers. Oye, ¿cómo estuvo el mercado hoy? ¿A qué nivel operaste? ¿A qué nivel? Y para ellos tratar de descubrir cuál es el precio justo. Imagínense que todo el día en la pantalla del broker el 65 por 1, todo el día estuvo del 904 al 908 y nunca se movió. ¿A cómo creen que va a cerrar oficialmente el mercado? Pues cierra al nivel mid de esos dos. ¿Cuál es el nivel mid de esos dos? Pues el 906. Es el punto medio entre el bid 904 y el offer 908. Entonces, Valmer publica, oye, ¿sabes qué? El nivel de cierre oficial es 906. Bueno, estoy simplificando el problema, no exactamente así se evalúa la posición en el banco, pero imagínense que con ese 906 yo puedo evaluar mi posición en el banco. Entonces, ¿cuál es el P&L del banco si el cierre oficial es el 906? Al cliente se le cobró 920. La distancia entre 906 y 920, ¿cuánto es? Son 14 puntos base. ¿Están de acuerdo? Y el P&L es 14 multiplicado por el valor del punto base de la estructura del cliente. De los 14, 10 son el reconocimiento al trabajo del equipo de ventas. Y los otros 4, que es la distancia del 906 al 910, es el resultado por la gestión del riesgo de mercado del trader. ¿Está claro? Perfecto. Ahora imagínense que el trader dice, no voy a cubrir porque yo creo que van a bajar,
y de repente sale una pinche noticia de la chingada y que la inflación en no sé dónde estuvo alta y que seguramente en México también va a estar y no sé qué. Y entonces imagínense que el mercado del 65 por uno se empieza a subir e imagínense que el mercado del 65 por uno cerrara al 9.10. Imagínense que el 65 por uno cerrara al 9.10. Ya sé que ya tengo un pizarrón a la Ana Meda, lo siento, pero imagínense que el 65 por uno cierra al 9.10. ¿Cuál es el P&L del banco? El P&L del banco es, oye, ¿cómo cerró el cliente al 9.20? ¿Cómo cerró el mercado? 9.10. La distancia son 10 puntos base. El P&L es 10 por el valor del punto base, pero la repartición aquí es 10 por el trabajo del equipo de ventas y 0 para el trader. Ahora imagínense que no cerró al 9.10, que cerró al 9.11. ¿Cuál es el P&L del banco? Pues el P&L del banco es 9 por el valor del punto base. Y ese P&L está repartido como 10 puntos base para el ventas y menos un punto base para el trader. ¿Vamos? Y entonces imagínense que el trader que tiene que lidiar con el riesgo, pues trata de cubrirse, trata de poner un precio adecuado, pero imagínense que el cliente es súper competitivo y entonces el cliente le dice al ventas, no, ni madres, tu precio es una mierda, me voy a ir con la competencia. Y entonces el ventas se voltea con el trader y le dice, tu precio es una mierda, das precios de la chingada, va y se queja con su jefe y entonces una madriza interna y ya saben cómo son los trabajos, ¿no? Entonces disfruten ahorita que están en su vida académica, pero bueno, siempre hay un poco de tensión, depende mucho del modelo de negocio de cada banco, el cómo se manejen entre estas relaciones, ¿no? Ahora imagínense que, bueno, el trader dice, me vale madres que cerró al 9.11, porque yo creo que van a bajar las tasas. Y entonces, ese día duermen con un P&L de 9 puntos base, el trader trae un P&L negativo de un punto base, el ventas trae un resultado que ya nunca se va a mover, ya está ahí de 10 puntos base, pase lo que pase, yo ya hice mi chamba, el venta se va a su casa a jetear bien, bien rico, porque el que se queda el riesgo de gestión es el trader. E imagínense que ya pasa el otro día y el trader dice, puta madre, me tengo que sacar esta madre. Y al otro día el mercado se sube más y cierra al día siguiente al 9.15. ¿Cuál es el P&L de ese día? Bueno, pues el P&L de ayer ya fue de ayer. El P&L de ese día es, pues yo traigo algo revaluado al 9.11 y ahora me lo revalúan al 9.15, pierdo 4 puntos base. Y entonces el P&L del banco ese día es menos 4 por el valor del punto base. Y entonces los jefes le dicen al trader, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Todo bien? Sí, no mames, es que pues traigo ahí una sensibilidad, un cierre de un cliente que no he podido cerrar o no he querido cerrar porque me estoy aguantando, bla, 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 etcétera. Bueno, está bien, güey. Nada más ten cuidado. Sí, perfecto. Y entonces ahí tiene una pérdida, pero bueno, se aguanta. No es una pérdida realizada, es un mark to market porque tiene la posición abierta. Mark to market. Es como evalúa la posición, pero la posición todavía trae el riesgo abierto. Luego, si las tasas se siguen subiendo, pues el güey sigue perdiendo. Y el equipo de riesgos va a llegar a un punto en el que dice, oye, cabrón, ya te volaste tu stop loss. Qué de conceptos, ¿verdad? Stop loss. Ya cierra tu pinche posición, güey, y reconoce pérdida, güey. Y el trader, no, no mames, sí se va a regresar, güey. No me obligues a cerrar la posición ahorita a este nivel super culero, porque una vez que tú cierras la posición, pues ya reconoces la pérdida, hard money. Pero entonces imagínense que no pasa nada, sigue trayendo la posición. Y luego al tercer día, las tasas presentan un rally. Las tasas ralean. Las tasas se caen porque sí salen buenas noticias, porque ¿qué crees? Que Jonathan Heath, subgobernador de Banco de México, dio una conferencia donde dejó entrever que seguramente van a empezar a bajar tasas y luego el dato de inflación publicado por el INEGI salió bien bueno y salió por abajo de las expectativas de los economistas
y en la encuesta de Banamex que se publica también, todo el mundo trae una buena expectativa y entonces el tercer día el mercado ralea e imagínense que cierra al 903. ¿Cuál es el P&L? Ah, pues yo estaba revaluado al 9.15 del día anterior. Del 9.15 al 9.3, ¿cuánto hay? 12 básicos. Y entonces el P&L de ese día es 12 por el valor del punto base. Y así todos los días vas calculando tu P&L. Si quieres ver cómo... Ahora, si el trader dice, no mames, al 903 me revalué, pero no cerré la operación, pues el P&L es de 12 puntos base, pero sigue trayendo el riesgo abierto mientras no lo cierre. A lo mejor el trader dice, no, ya aquí me voy a salir, voy a cerrar mi posición, y el trader cierra toda la posición de riesgo que tiene con el cliente al 903. Ahí sí ya hay un P&L reconocido y de forma neta la operación, pues es del 903 que hizo la cobertura el trader al 920 que cerraron con el cliente, que son 17 puntos base, 10 para el equipo de ventas y 7 para el trader. Obviamente estoy haciendo super cálculos de cocinera, porque obviamente lo que estoy diciendo es un poco falso, porque ya pasaron 2 días, 3 días, y el valor del dinero en el tiempo, pues estoy haciendo un poco cálculos de cocinera, nada más para que entiendan el concepto de P&L y cómo se calcula el P&L y cómo funciona una cotización y cómo se le cotiza a un cliente y el trader en qué tiene que fijarse, qué expectativas debe de tener, a cuánto se puede cubrir al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vieron el ejemplo? ¿Quedó claro? ¿Es ilustrativo? ¿O sí dijeron, mierda, no entendí nada de lo que dijo este tipo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No me están mintiendo? Por Dios que los mira. Ok, súper. Así es como funciona el mercado de swaps de TIE interbancario, los N por 1, son cupones cada 28 días. Así es como funciona la interacción con un cliente, por qué necesitan un IRS, cómo el equipo de ventas interactúa con el trader es responsable del precio y de la gestión del riesgo de mercado. El trader, mientras no cierre la posición, trae el riesgo abierto, duerme con él, puede tener pesadillas, trae variaciones de P&L todos los días. El ventas, una vez que cierra algo, ya queda fijo su reconocimiento por su chamba. Tiene que haber muy buena relación entre estos. Hay clientes extremadamente competitivos que tienen varios bancos a los que les pueden pedir precio. Hay clientes a los que les puedes meter una franquicia, un fee, un markup de 50 puntos base, porque pues pobres, su único banco de relación es esto, pues la tiendita de la esquina, no tienen puta idea de lo que pasa y pues bueno, les cobran hasta la pinche camisa, pero así es este mundo, seguro lo saben. Entonces, como se dan cuenta, a final de cuentas, el mercado interbancario, bid offer en los N por 1, pues a final de cuentas los ponen los traders con las expectativas de lo que ellos creen que va a pasar en el mercado. Y en términos generales, el swap de mercado, el N por 1, y el swap general, como podría ser el del cliente, nosotros sabemos evaluarlo. Nosotros tenemos una fórmula para evaluarla que está aquí. Y entonces más nos vale que nosotros entendamos esta fórmula y seamos capaces de implementarla. Darnos cuenta de varias cosas. Los factores de descuento son súper importantes porque son los factores con los que yo descuento flujos futuros. Oye, ¿de dónde los saco en la vida real? Yo les voy a enseñar cómo hacerlo en un contexto muy simple. Para los que tomen el curso el siguiente semestre, se los voy a sofisticar cabrón a considerar cuestiones de colateral, de riesgo de crédito, de que la liquidez la dan los gringos, utilizando instrumentos que cruzan las dos monedas como el cross currency, se va a poner un poco más cabrón, pero muchísimo más realista. Pero en este semestre voy a dar una primera versión que deje un muy buen sabor de boca.
entender que las tasas forward son extremadamente importantes. ¿Por qué son importantes? Número uno, acuérdense que la tasa forward, ¿dónde está nuestra fórmula de la tasa forward? ¿Se acuerdan? Fíjense, aquí está. Número uno, la tasa forward la puedo escribir en términos de los factores de descuento, de los bonos cupón cero. Al menos en el caso ideal donde no hay riesgo de crédito, que es el que estamos analizando. Número dos, muy importante, el forward que yo puedo calcular con información al tiempo T para el periodo que aplica de TI-1 a TI es el mejor estimador de no arbitraje de la tasa de mercado que yo no conozco en T minúscula, que voy a conocer hasta TI-1 y que aplica del periodo que va de TI-1 a TI y que en el caso de México es la TIE y que publica Banco de México y que su valor depende de las cuestiones macroeconómicas, de las cuestiones de política monetaria, de la cuestión de inflación, de la cuestión de crecimiento económico, de empleo y de muchas variables que van determinando el comportamiento de estas tasas de mercado. Pero entender la importancia de que el forward es el mejor estimador que yo puedo tener con la información que tengo hoy, al tiempo T minúscula, de aquella tasa de mercado que hoy desconozco, pero es mi mejor estimador de no arbitraje. Oye, cuando llegue TI-1, la TIE que publica Banco de México va a coincidir con esa forward que yo calculé en T minúscula, pues sepa su puta madre, vivimos en un mundo estocástico. Si coincide, pues quiere decir que mi estimación en T minúscula era correcta. Y si no, pues no. Las expectativas cambiaron. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Si esto está claro, yo estoy más que feliz. Ahora hay que tomar una decisión importante. Y todo es importante para mí, pero bueno, ¿cuál es cómo vamos a continuar de hoy en adelante? Hay dos sopas. Hay una que posiblemente yo prefiero, que es continuar ahora con los siguientes instrumentos que son importantes, que son opciones sobre TIE. Entonces les voy a definir qué es un cap, qué es un floor, qué es un swaption, y les voy a enseñar la teoría de cálculo estocástico, que es mucho más sofisticada para poder evaluar opciones europeas sobre tasas de interés. Una vez que veamos eso, voy a hacer lo que hice ahorita. Les voy a platicar cómo funciona el mercado de volatilidad de TIE, cómo funciona el mercado de volatilidad de tasas en México, cómo cotiza, cómo son los instrumentos de mercado, así como lo hice en FX, lo voy a hacer en tasas. Y después de eso, y ya no, yo ya de verdad no sé, estoy alucinando porque no sé dónde vamos a sacar tiempo para todo eso. Me gustaría darles dos ejemplos de productos estructurados de la vida real, cómo construirlos de cero. Un producto estructurado muy famoso que se usa sobre tipo de cambio, peso dólar, y un producto estructurado también muy popular en el mercado que utiliza opciones digitales sobre TIE, producto de inversión para clientes con mucha lana, inversionistas, etcétera. Pero también quiero enseñarles a cómo deducir estos factores de descuento tan importantes que los necesito aquí en la fórmula y que los necesito para calcular las forward a partir de observaciones del mercado real, vía una técnica que se llama bootstrapping. Entonces, las dos opciones son la primera que dije, o de aquí directamente enseñar el bootstrapping y después ver opciones. No sé cuál a seguir. Bueno, lo voy a pensar. Lo del swapito, luego lo hablamos, Carolina. Vamos en orden ahorita. Ahora el problema, obviamente, que tenemos es el tiempo. Ustedes, en una votación muy cerrada, decidieron que ni madres, que no querían clase mañana. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente.
fíjense, hoy es viernes 24. La siguiente semana tenemos clase al menos lunes y miércoles. Idealmente tendríamos clase lunes, martes y miércoles en línea. Y luego la siguiente semana tenemos clase hasta el jueves 7 presencial. Luego tenemos el viernes 8 presencial. El sábado 9 presencial. El lunes 11 presencial. Y luego pues ya, de ahí nos quedamos, luego el 12 es feriado, luego 13 yo no puedo, luego el 14 salgo otra vez del país, pero regreso, entonces ya no sé qué vamos a hacer ahí, porque todo lo que quiero ver yo no sé si lo voy a poder encajar aquí. Entonces, y otra cosa súper importante, le subí en la plataforma las respuestas del primer examen parcial, todas, porque lo consideré importante. Del examen de continuo, creo que la única que vale la pena que les resuelva y que se la suba a la plataforma es la última, que puede haberse visto un poco más amenazadora. Y exacto, a mí me gustaría, Carolina, y me gustaría que todos estuvieran de acuerdo conmigo, en que la reposición fuera el sábado 2 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 9 yo doy clase y dejarlo hasta el 16 puede ser un poco arriesgado. Aparte de que todo el material de las reposiciones es material pasado, es material que ya dominan más o menos. ¿Qué opinan? La posada, a mí me gustaría que, si les voy a dar clases 7, 8 y 9, jueves, viernes y sábado, que nos pusiéramos hasta perder el conocimiento, mejor el 9, porque si lo hacemos el 8, luego el 9 no doy clase. ¿Les parece buena idea? Sí, Carlos, es importante que tengan sus exámenes antes. Estoy presionando muchísimo a las ayudantes para que estén listos los exámenes. Pero ¿están de acuerdo en que lo mejor sería que la reposición fuera el 2 de diciembre? ¿Cómo funciona una reposición? Rápido, nada más un minuto. Yo lo que hago es que preparo un examen de 8 preguntas y las 4 primeras son a quien quiera reponer el discreto. Las 4 últimas, es decir, de las 5 a la 8, es quien quiera reponer el continuo. Y aquellos que quieran hacer final porque en los dos les fue mal, entonces hay 2 obligatorias de la primera parte, 2 obligatorias de la segunda parte, y luego pueden escoger una de las 2 que quedaron de la primera parte y pueden escoger una de las 2 que quedaron de la segunda parte para un total de 6 preguntas en el final. Igual pueden traer su hojita, máxima honestidad, etcétera, y así serían las cosas. ¿Les parece bien? Aquí me gustaría así ver más manos y no solo las usuales. Más manos, más manos. Ok. Venga. Bueno, nos escuchamos todavía en línea el día lunes. Pasen buen fin de semana. No se preocupen, de verdad, una vez que se hace la reposición, ya saben perfecto dónde se equivocaron, tienen mucho más confianza, les va a ir muy bien. Todo lo demás, yo sé que todo esto puede sonar abrumador por la novedad, por todo, pero van a ver que va a ir cayendo todo en su sitio y que van a aprender muy bien. Nos escuchamos el día lunes. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Gracias, Igual, profe. Hasta chao. luego. Hasta luego, Gracias, disfruten. profe.